8:33. Bueno, muchísimas gracias. Yo debo decir con toda confianza, Juan Carlos, o le debo decir, doctor Holguín. No, por favor, Juan Carlos. Usted es un hombre sencillo. Sencillo, quiero decir. Un joven que busca superarse, ha buscado siempre superarse. Y no está para escenarios ortodoxos, muy convencionales a la antigua, ni cosa por el estilo. ¿Cuál es su estilo de gobierno? Más que de gobierno, porque de eso vamos a hablar. Su metodología de persuasión, de llegar a la gente, pero no fingiendo, sino siendo auténtico. Auténticamente, ¿qué es usted? Gracias, Gonzalo, por la oportunidad. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Yo creo que la autenticidad en la política es lo más importante y por eso hace cerca de un año yo tomé la decisión de hacer política. Aquí usted tuvo al doctor Osvaldo Hurtado el 9 de marzo del año pasado cuando yo me había afiliado a Creo y había puesto usted un extracto de mi discurso y en ese momento, cuando yo me afilié, tomé la decisión de ser yo mismo, con lo que yo he hecho en mi vida, con una carrera profesional casi siempre ligada al sector privado, pero con una visión de la ciudad que tiene en este momento unos elementos que son distintos. Esta ciudad va a tener un electorado con casi el 62% de personas menores de 40 años, una ciudad que ahora es digital, que ustedes mismos han hecho realidad, siendo pioneros de haber cambiado la radio hacia una transición hacia lo digital y tecnológico. Y yo creo que esta ciudad multimedios es así, porque esta ciudad de hoy este por hoy... momento que yo la caché y es ahí así, estamos. Es así, y al final no es la misma ciudad de hace 10 años. Es una ciudad que en este momento tiene casi 80% de uso de teléfonos inteligentes. Esa es la ventaja comparativa más grande que tiene. Pero yo he estado siempre en la innovación. ¿Ser un alcalde muy digitalizado? Yo creo que hay que tener el equilibrio perfecto de aprovechar las herramientas que la tecnología permite hoy en una ciudad donde Desde 80%... luego, pero ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio es la digitalización como herramienta, pero una visión de gobierno de mucha escucha, de mucha participación ciudadana y de una alcaldía mucho más simple en el concepto de hacerla más liviana, con menos burocracia y con mayores facilidades para los ciudadanos. Yo creo que es una ciudad con demasiados trámites. Las que se han dado en la administración de la urbe, ¿en qué usted las ubica? Mire, una de las desmesuras más grandes es que vamos a recibir un municipio con más de 20,000 funcionarios y servidores. Nosotros vamos a recibir... Una burocracia de 20,000 gentes. 20,000 personas, y en esto hemos coincidido casi todos los candidatos, especialmente de una tendencia de centro que creemos en este tipo de administración. Los más jóvenes, ¿no? Ni siquiera los más jóvenes, no. Personas con experiencia en la administración pública. ¿Como el general Moncayo? General Moncayo, de mucha experiencia. Creo que hay candidatos decentes como Juan Carlos Solines, César Montúfar, y hemos coincidido en que esto no es posible en una ciudad como Quito. No hay información transparentada, pero adicionalmente a esos 20,000 funcionarios o servidores municipales, hay más de 5,000 o 6,000 personas que están con contratos de servicio profesional. De esa manera nosotros no podemos tener un municipio que tiene una carga burocrática más grande, pero lo más triste es que los años de Alianza País en el gobierno de Quito también generaron un proceso de politización extrema. Se entregaron cuotas políticas, servidores que entraron en procesos cuestionados, y hay pipones en nuestra alcaldía, especialmente en las administraciones zonales. ¿Por qué Quito se ha vuelto una ciudad de arribistas en sus vértebras más jóvenes, si cabe el término? Las nuevas corrientes, siempre han habido grupos elitarios que han aprovechado el poder económico, han dibujado y han diseñado estrategias de gobierno favorables a esos sectores, pero también han habido lúcidos ecuatorianos que han procedido de otros lares, que han venido a dar
su mano. Estoy recordando a Jaime del Castillo, y hay de esa talla, de ese perfil, un sinnúmero de ecuatorianos que ejercitaron una tarea fabulosa. Mi constante, digamos, vecindad con esos desvelos los obtuve en una reconocida radio capitalina en la que yo me inicié, y era visitante permanente de la alcaldía. Advertí el trabajo de por lo menos una decena de alcaldes con una visión muy sensata respecto de nuestra ciudad. Pero luego vino una etapa de populismo. Ustedes quieren crear una corriente histórica con un modelo de gobierno para esta urbe de otras características, pero le veo que en su plan de gobierno usted se queda mucho en la retórica. Nuestro plan de gobierno es un plan de gobierno trabajado durante 19 meses, con mucha responsabilidad, Gonzalo. ¿Y por qué se ríe? Porque le digo que es muy retórico el planteamiento que usted encierra aquí. No me río. Básicamente tengo una visión de que cuando uno tiene un norte responsable y uno ha planteado un plan que adicionalmente tiene esta visión que Quito siempre tuvo de poder sostener los programas de gobierno y lo que se hace, que fracasó en los últimos 15 años. Pero si yo recuerdo el primer alcalde que tuve mientras viví, que fue Rodrigo Paz, hasta Roque Sevilla, hubo un proyecto sostenido, un proyecto que tenía primero su plan político y segundo la coherencia de ciertos proyectos como el mismo del transporte público, que eran sostenidos sin importar quién sea el alcalde. Creo que eso tuvo un rompimiento a raíz de... ¿El aparecimiento de la era correísta, tal vez? Por supuesto. Y mire, inclusive un poco antes, porque yo creo finalmente que el aparecimiento del correísmo durante la alcaldía de Paco Moncayo generó ya un grave problema a la democracia de esta ciudad. Yo creo que el general Moncayo cometió el error de no haber intentado ganar esa alcaldía del 2009. Tal vez no él, por su... él tiene una alta capacidad democrática, él no quería ser reelegido por tercera vez. Digamos por su delicadeza. Delicadeza democrática, pero eligió muy mal la transición hacia Antonio Ricaurte, que era también un ejemplo de la juventud y la nueva generación. Yo escuché la entrevista del general Moncayo anteayer cuando decía él, y le agradezco porque tuvo palabras de mucha decencia al decir que es bueno que estemos jóvenes entrando a la política. Sin embargo, cuando uno piensa en una transición, uno tenía que prever justamente qué es lo que iba a pasar con el correísmo. Yo cuando veo hablar a personas como Martín Pallares, que sí preveyeron desde el principio lo que iba a suceder, uno se da cuenta que uno tiene que ser responsable. Nosotros, ¿qué hemos presentado acá? Un plan que fue trabajado primero desde una mesa de la ciudad, sin importar quién sea el candidato. Personas como Luz Helena Coloma, personas como Fabricio Villamar, personas como el mismo Osvaldo Hurtado, Alexandra Vela, Carlos Larreategui, con quienes nos sentamos y dijimos... ¿Son sus patrocinadores? En el buen sentido de las ideas. En el buen sentido, son personas que han sido referentes... de los dineros, porque ellos tampoco tienen mucho dinero. Son referentes políticos y democráticos que nos permiten construir un proyecto de ciudad de mediano plazo. ¿Qué buscamos cuando llegamos con un equipo de concejales como Luz Helena Coloma, Valentina Lucio Paredes, Carlos Andrés Vera? Que haya una transición a un proyecto de por lo menos 10 años que consideramos que es el tiempo necesario para que esta ciudad vaya recuperando justo lo que usted ve en el plan de gobierno, que podría parecer un concepto más de un diagnóstico, pero usted tiene planes bastante específicos. Le vuelvo a repetir. Usted tiene planes bastante específicos para cada una de las temáticas y creo que eso ha marcado la diferencia en haber presentado un plan de gobierno frente a muchos otros candidatos que ni siquiera han presentado un plan de gobierno porque dicen el papel aguanta todo. Una ciudad no puede tener la irresponsabilidad de no tener un proyecto escrito de lo que se quiere estrictamente hacer en esos años. 20,000 burócratas para una exigencia de gasto en administración nomás, cerca de un 50%, casi la mitad del presupuesto de los ingresos, más bien dicho, de los ingresos municipales en Quito. Qué exagerada inversión. ¿Y ahí qué piensa hacer usted?
Si sumamos el metro de Quito más el gasto corriente, casi un 71% del presupuesto está comprometido. Por eso nosotros lo que planteamos es inmediatamente de trabajadores municipales. Nosotros inmediatamente pensamos trabajar tranquilamente. Inmediatamente pensamos rebajar casi 3.700 posiciones que son estos puestos políticos. Pero es muy poco para 20.000. Y después tenemos un proyecto que consta en el plan de poder generar un plan con la ayuda de las multilaterales que hoy por hoy tienen específicos planes de jubilaciones anticipadas para poder recuperar un poco más de fuerza en esa burocracia. Nosotros queremos servidores municipales que siempre en Quito han sido ejemplares, desde la época de Rodrigo Paz hasta la época de Paco Moncayo, y hay que reconocerlo, el Servicio Municipalista de Quito tiene grandes personas. ¿Qué sucedió después? Este fenómeno del correísmo que lo continuó lamentablemente el alcalde Rodas, de tener un exceso de asesores. Cuando uno ve la planta del despacho de la alcaldía con más de 26 asesores, millones de dólares gastando en asesores, uno piensa, ¿cuál fue esta estructura de secretarías? Cuando uno sabe administrar, uno se encuentra primero con la realidad que va a tener. Y creo que en ese escenario hay que construir un nuevo modelo de gobierno, para lo cual el Estatuto Autonómico es una gran herramienta que nos permitirá además en los primeros 10 meses de gobierno plantearle a la ciudadanía esta nueva estructura que quede blindada en un proceso de consulta popular como manda la ley, y que yo creo que va a ser acompañada por muchos de quienes ahora son candidatos a la alcaldía. Porque repito, si algo positivo tendríamos que resaltar de este momento es que en Papeleta hay muchas personas decentes, incluyendo el general Paco Moncayo, que creo que van a poder ayudar a que este proceso se blinde en el mediano plazo. ¿Cómo usted cree que podría establecer una relación con la comunidad, con menos bocas, con menos mentes, con activistas más comprometidos con su proyecto y su liderazgo? Aquí lo que ha faltado es liderazgo. El liderazgo ha sido totalmente disprezado, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno no sabe con quién entenderse cuando tiene una buena idea para la urbe. Esta ciudad ha carecido de un liderazgo los últimos años porque el liderazgo se lo hizo en Carondelet. Rafael Correa puso hasta proyectos como el Metro de Quito desde decretos ejecutivos presidenciales. Y ese es el máximo error. El metro es idea, iniciativa de... Decreto Ejecutivo Presidencial 750. Y ¿qué dice ese decreto? Él propone Usted al debe metro andarle a traer propone el bolsillo porque... imagínese, Gonzalo, propone al Metro de Quito como proyecto emblemático de la ciudad, y ahí es donde uno no entiende. Yo siempre he seguido desde hace varios años a César Arias, su hijo Juan Francisco, grandes pensadores de la movilidad a nivel regional, y ellos siempre insistían en que el metro no era la solución, pero cuando vemos en la entrevista anterior estos proyectos tan egocentristas que existieron por parte del gobierno, ayer Felipe Burbano ponía un gran editorial en El Universo sobre esta modernización estúpida, la llamaba él, del gobierno de Correa. Nos dejó dos proyectos que afectaron mucho a la ciudad, el Metro de Quito y las plataformas gubernamentales. Barrera irresponsablemente dejó que eso suceda desde Carondelet, creo que fue su error político más grande, y por eso hoy se necesita un liderazgo, le bajó Gonzalo, del camión, ¿no? Es así, un liderazgo que nos permita algo muy fundamental en campaña ya, que es no pactar con ciertas mafias que están tomadas de esta ciudad. El transporte de taxis, el transporte público de buses, tiene gremios y tiene ciertos dirigentes que mantienen secuestrada esta ciudad. Secuestrada la ciudad porque, por ejemplo, este mercado oscuro y negro de cupos... ¿Por qué les dicen mafias? Porque mire, Gonzalo, si tenemos dos concejales con grillete, fruto de que un grupo de taxistas, de choferes honestos, decentes, compraron un vehículo y hay un dirigente que le dice, dame $20,000 y te voy a dar un cupo. El cupo vale cero. Se han movido más de $400 millones en negro en esta ciudad en los últimos 8 años en cupos de taxis. La ciudad ha recibido cero. ¿Quiénes reciben? Dirigentes del taxismo, concejales hoy con grilletes. Nosotros podemos considerar que son estructuras organizadas para captar poder. Hoy por hoy tenemos candidatos, dirigentes del taxismo a la alcaldía.
son estructuras muy bien organizadas, que estuvieron pactadas con el correísmo. Al transporte tanto pesado como del taxismo, el correísmo no lo topó. Y cuando uno ve cuál fue esa forma de gobierno en los últimos años, uno se da cuenta que a esta ciudad también la tuvieron secuestrada. ¿Cómo funciona la zona azul? La zona azul tiene una serie de personas que son extorsionadas por ciertas mafias que controlan las esquinas de esta ciudad. Y el ciudadano queda indefenso para pagar esos 40 centavos que en la mayoría de casos ni siquiera van a las arcas municipales. Uno ve en el Camal, por ejemplo, que parecería un tema tan sencillo, pero son 16 familias las que manejan la introducción de ganado a la empresa de rastro de Quito. Uno ve lo que pasa en el botadero de Zambisa. Es una familia la que hace... Quito es desde este momento una ciudad de mafias criollas. Hablábamos antes de entrar en mafias corporativas y criollas. Hablábamos antes de entrar a la entrevista con su equipo de producción y decíamos la seguridad. La ciudad tiene tomados carteles mexicanos y colombianos en ciertos lugares. La Mariscal la hemos perdido. Yo denuncio todos los días. Usted imagínese, indirectamente, Gonzalo. Pero denuncio todos los días. Estamos atrapados por una mafia y la urbe no se da cuenta, la población. Estamos atrapados y ese es el mayor reto de liderazgo que tiene el alcalde de esta ciudad, sumado a un liderazgo político que tiene que ser nuevamente construido en la base de generar un equilibrio con el gobierno nacional que tiene que reconocer a Quito con el concepto de capitalidad, empezando por el proyecto del metro. El proyecto del metro surge del gobierno central. Rafael Correa se compromete a una serie de responsabilidades que no las cumple. Candidato Holguín, yo quiero que usted me describa o nos haga entender el diagnóstico que tiene respecto de la capitalidad que ostenta la ciudad de Quito sin ejercitarla, sin ejercerla. El diagnóstico suyo o el diagnóstico de sus colaboradores de campaña mencionan que Quito como capital administrativa del Ecuador, así lo ponen, concentra cerca del 13,5% de la burocracia estatal. Es así. Yo, créame que me quedé loco con esto. ¿Sabe cómo se afecta, cerca Gonzalo? de 300 predios gubernamentales. O sea, en 300 predios gubernamentales, imagínense, no tiene ni la presidencia de la República. Es así, y la mayoría vacíos que hoy por hoy están tomados. Se concentra el 13,5% de la burocracia nacional. Cuando nosotros vemos que el año pasado el gobierno nacional acertadamente, después del correísmo, decide bajar el tamaño del Estado, hacer un decreto de austeridad y deja en la calle a muchos funcionarios, el alcalde de Quito y los concejales no se dieron cuenta que la mayor cantidad de desempleados iban a quedarse en la ciudad de Quito. Y el gobierno nacional dice, hace el decreto y genera incentivos en los cantones aledaños, en Esmeraldas, en Manabí, para que las empresas den empleo, y en Quito no genera absolutamente nada. ¿Cuál es el impacto de eso? Lo que hemos visto en los medios de comunicación en el último trimestre del año. Quito tiene el mayor crecimiento de desempleo del país. En los jóvenes de 18 a 35 años, más de un 54% entre desempleo y empleo no adecuado. Eso es terrible para una ciudad. Por eso nosotros, junto a Federico Pérez, otro emprendedor, otra persona que tiene la experiencia no solamente pública, sino sobre todo privada, nos pusimos el objetivo, como creemos en nuestro partido, como creemos en Creo. Hay que generar trabajo, es la mejor política social que se puede tener. Y hay que poner la economía de la ciudad a rodar, porque ese 13,5% de burocracia también genera aquí una serie de problemas. Los autos, Martín Pallares es en Twitter un experto en denunciar cuántos autos públicos van sin placas, vidrios oscuros, tomándose las vías del trole, generando muchos problemas de movilidad. Guillermo Lasso planteaba en la campaña anterior vender casi el 70% del patio automotor que tiene el gobierno nacional, porque tuvimos estas incoherencias de tener grandes caravanas presidenciales de más de 15, 16 autos, que Barrera hizo lo mismo en el municipio y que el alcalde Rodas no lo ha cambiado. Cuando uno ve la caravana municipal
con más de 4 o 5 vehículos, 6 motos. Esos son problemas de concepto en la capitalidad que hay que cambiar con ejemplaridad pública. ¿Qué otros errores cometió el actual alcalde? El principal error fue la excesiva politización de un consejo, de haber entregado administraciones zonales a concejales. Eso convirtió en un foco de corrupción a una administración que empezó a generar duplicidad de funciones sin ningún control a cambio de votos. Yo creo que otro de los grandes errores que cometió y que el tiempo sabrá determinarlo si es efectivamente un error fue continuar el proyecto del metro como estaba concebido. Pero es una realidad y ahora la responsabilidad del nuevo alcalde es hacer que ese metro funcione. Finalmente es el arca pública el que pagó más de 2.500 millones y si esta ciudad no pone en funcionamiento el metro en el hipercentro, estamos, creo yo, diagnosticados a tener una grave crisis financiera. ¿Usted no cree que se improvisó un alcalde joven? Por supuesto. O varios alcaldes jóvenes. La juventud, Gonzalo, no es una virtud ni un defecto. La juventud es una etapa en la vida. De todos los candidatos hoy por hoy que están en la palestra política para la alcaldía de Quito, yo soy el candidato que más experiencia profesional en el sector privado tengo. ¿En qué es maduro usted? Obviamente lo que dijo el general Moncayo es correcto. La administración privada no es la misma que la pública. De todos los candidatos juntos, yo he sido el candidato que más impuestos he pagado. Y eso no quiere decir que sea un buen alcalde, pero sí muestra lo que uno es capaz de crear sin importar la edad. Yo creo que la madurez está reflejada en encontrar los equipos correctos, en saber escuchar, en saber con quién te rodeas. Y eso es parte de llegar a una alcaldía con una visión no solamente de juventud y sabiduría, porque la sabiduría sí solo da la edad, y la madurez, especialmente en los actos, da la edad. ¿Usted cree y yo que creo hoy el por milenio... hoy que somos maduros para gobernar, sobre todo en las coyunturas que tenemos? ¿Usted cree que los que les dan a llamar milenios están preparados para administrar una urbe copando absolutamente todo o van a necesitar también de cuadros experimentados, probados? ¿Ahí cómo va a decidir usted su parque humano? Yo soy una persona que cree que el fútbol da muchas experiencias correctas. Los partidos no se ganan con 11 juveniles, se los gana con la mezcla de experiencia y juventud en cancha. Y definitivamente necesitamos llegar con un equipo que entienda la coyuntura de este proceso de digitalización que tiene el mundo, de innovación, de que antes se pintaban taxis y se daban cupos porque la gente no podía saber quién conducía un taxi y un ciudadano en la calle tomaba un taxi que tenga el sello municipal porque le daba confianza. Hoy por hoy las plataformas tecnológicas, la economía colaborativa nos permiten en nuestro celular saber quién nos viene a ver, cuánto nos va a costar, calificar, y de esa manera la colaboración se hace con tecnología. Cuando uno entiende esos procesos y tiene acompañado un grupo de personas que tienen la experiencia política suficiente para lograr el capital político que esta ciudad requiere específicamente para recuperar el liderazgo, creo que tenemos un equipo muy ganador para llegar a esa alcaldía. Ahí no le entiendo. Disculpe usted. Lo digital es para usted súper significativo, importante. Una urbe digitalizada es buena nota. Es un valor agregado. Buena nota es un término que quizás rebaja la importancia que tiene. Hoy por hoy el mundo es un mundo digital. En muchas ciudades ya ni siquiera hay que pensar en ciudades, Gonzalo, de Europa o de Norteamérica. Ciudades vecinas como Bogotá han llegado a tramitología cero gracias a la penetración de telefonía inteligente y de Internet. ¿Y cuál es la ventaja comparativa de Quito? Tenemos la penetración más alta de telefonía inteligente y de conectividad a Internet. Y eso hay que lograr, instalada. Por supuesto, y eso hay que lograr convertirle un valor para, bajando trámites y burocracia, lograr que esta ciudad pueda inclusive llegar a temas de educación móvil, temas donde la seguridad tenga este aprovechamiento de la herramienta de la tecnología, que no es un fin en sí mismo, es un proceso que acompaña un plan de gobierno que sea sólido en otros aspectos. ¿Cómo persuadir a la población digitalmente? La mejor herramienta que nos da la tecnología es que se acaban los intermediarios. Uno hoy por hoy
tiene un contacto directo con el ciudadano a través de un mensaje, de un WhatsApp, de una red social. Y creo que ese es el cambio en el paradigma político. Hoy por hoy la participación ciudadana ya no requiere estos líderes barriales que también se enquistaron muchas veces para ser el intermediario entre el político y el ciudadano. Hoy por hoy la relación es mucho más directa. Los alcaldes modernos más exitosos del mundo casi no despachan en su oficina, porque hoy la tecnología nos permite, como en mi caso personal en el ámbito privado, ahí sí son comparativos. Yo trabajo desde Ecuador con Manchester, yo trabajo desde Ecuador con 10 países por la tecnología, y eso nos permite hacer un proceso de administración con menos capacidades para las administraciones zonales, que hoy por hoy no son la solución y son entes corruptos, para tener una relación directa con el ciudadano, también en la campaña. ¿Y los otros actores, los que no están digitalizados, en dónde quedan? Siempre con las mismas oportunidades y con un municipio que preste servicios a todos. No es que uno dice la tramitología solo va a ser digital a partir de ahora. A eso hay que llegar en más o menos 25 años en esta ciudad, ojalá antes. Pero nosotros creemos que igual hay que mantener las ventanillas. Lo que no puede pasar, Gonzalo, es que de más de 350 trámites de esta ciudad, más de un 50% inicien con la palabra entregue documentos en ventanilla con copia de cédula. Eso no puede suceder en el siglo XXI. ¿Quito va a ser una ciudad de milenios? Quito es una ciudad en este momento demográficamente con mayoría de personas menores a 40 años. ¿Cómo nos prueba estadísticamente? Estadísticamente con los datos. ¿Usted en su plan de gobierno con los usa datos mucho del al INEC? Bueno, usted tiene simplemente que revisar lo que el censo nos dice. E inclusive hoy el electorado por primera vez en casi 50% es menor de 35 años. No tan auténticos que digamos. Los datos del INEC. Que hay otra ciudad. Los datos son del INEC, claro. Es así. No, me refiero a los diagnósticos. ¿Eso le ha redactado alguna firma constructora? Para nada. Nosotros generamos un equipo de gobierno, primero porque creo tiene la responsabilidad de gobierno, cupularmente hablando, para que asociemos con los milenios. Creo tiene la responsabilidad de tener un tanque de pensamiento al lado del partido, que es Ecuador Libre. Paralelamente, Ecuador Libre, con quienes hemos trabajado el plan de gobierno de algunas ciudades en base a los lineamientos de Creo generales que ya le propuso al país Guillermo Lasso, nosotros armamos un equipo urbanístico con personas como Álvaro Orbea, como Mateo Samaniego, como Valeria Vergara, personas como Luz Helena Coloma, Fabricio Villamar, que hemos trabajado un plan de gobierno que finalmente tuvo personas trabajando también en cada ámbito. Carlos Andrés Vera en cultura junto a otros actores culturales, Inés Manzano en ambiente, Ney Barrio Nuevo en lo que tiene que ver con desarrollo productivo, Federico Pérez en lo que es la lógica de ciudad-región, porque mientras esta ciudad tiene, por ejemplo, 0 capacidad de endeudamiento, la prefectura de Pichincha en los últimos 12 años se ha pasado de agache. ¿Usted sabe cuánto presupuesto ha manejado el prefecto Baroja en 10 años? Más de 2.800 millones de dólares. Los ciudadanos hemos logrado identificar dónde están esos costos en nada. Las mismas obras que hizo Federico Pérez son las que continúan sin ni siquiera una ampliación. ¿Eso le ha dicho Federico hoy, a usted o usted ha rescatado del mismo INEC? Nosotros hemos trabajado con Federico en un plan conjunto, porque esa capacidad de endeudamiento que sí tiene la prefectura ayuda en este momento a la ciudad con convenios de cooperación alcalde y prefecto. ¿Cuál es el problema que ha tenido también esta ciudad en las últimas administraciones? El general Moncayo no tuvo buena relación con Ramiro González. Y yo digo en buena hora porque la historia ha determinado lo que ha sucedido con el señor González. El alcalde Barrera era conocido que era peleado políticamente con Baroja, separados, aunque venían del mismo partido. Y obviamente por los problemas y diferencias ideológicas, Rodas y Baroja tampoco tenían buena relación. Hoy por hoy la ciudad requiere esa tratativa ciudad-región para poder generar trabajo, seguridad y sobre todo vialidad en esta ciudad. La gente que va a acompañarle, ¿tiene alguna vinculación, digamos, con los grupos de presión económica a los que llamamos desde siempre periodistas y la colectividad, grupos de presión económica
¿Tienen alguna vinculación con su potencial gobierno o gobierno local? Ese es un prejuicio que se tiene que acabar. El correísmo creo que le hizo un grave daño al país que no podemos repetir de separar a las personas, inclusive por sus perfiles. Nosotros creemos en este momento que hemos logrado un equipo de concejales que en cada uno de sus puestos tiene una connotación de una realidad social distinta. Hemos elegido personas en todos los distritos que han nacido en ese distrito o que viven en ese distrito o que trabajan en ese distrito, porque es irresponsable, por ejemplo, con el sur de la ciudad, que el candidato Yunda, que supuestamente representaría los derechos, él siempre habla del sur de la ciudad como su prioridad, pone a un candidato que vive o en los valles o en el Quito Tenis. Esos son los problemas que hay que corregir para tener representatividad. Nosotros en el sur de la ciudad tenemos a Belén Álvarez, mujer preparada que ha nacido ahí, que vive ahí y que quiere seguir viviendo en el sur de la ciudad. Esa es la representatividad. En el norte, Luz Helena Coloma, una persona con una probidad absoluta. ¿Por qué le refiere tanto a Luz Helena? Fue mi compañera. Porque yo creo que Luz Helena es un referente bastante importante de la administración pública honesta y decente de esta ciudad. Para mí es un verdadero honor tener justo esa mezcla de experiencia y juventud. Carlos Andrés Vera, persona que ingresó desde el ámbito cultural a un proceso político, también como yo, primera elección. Sus lugartenientes de edades que sobrepasen los 50, 60 años, que son vitales, que tienen experiencia, que tienen un aliento importantísimo para darle a la urbe otros perfiles, otra cosmovisión, si cabe el término. Esa gente usted va a ser aladeada por su administración porque veo que no nos da un nombre, por lo menos, de gente con experiencia. El único que yo coincido con usted y que valdría la pena que retome la movilidad es el señor Arias. Yo creo también mucho en él. Siempre lo he convocado para peleas grandes respecto al destino de la movilidad capitalina, que es un desastre este momento. Háblenos de la movilidad, pero desmenuzando todo lo que piensa hacer. Olvidémonos del metro. El metro va a ser una solución parcial para algunas, llamemos, algunas circunscripciones geográficas, territorios más o menos que otorguen cobertura. Si usted piensa alargar el metro, qué mejor, qué mejor. No lo pensamos, no piensa en eso. Definitivamente no, es irresponsable decir que se lo va a hacer cuando el municipio no tiene la capacidad de endeudamiento ni siquiera para pagar la deuda que nos deje ese proyecto. Pero el otro millennium que nos ha gobernado estaba a punto casi de firmar un contrato de ampliación. Y es irresponsable. De nuevo, usted se está refiriendo despectivamente a los jóvenes y creo que eso es un error nuevamente, porque finalmente los jóvenes tenemos mucha experiencia. Yo soy de los que más he creído en los jóvenes. Sí. Y por eso me sorprende, porque cuando yo escuché de nuevo su discurso el 9 de marzo anterior junto a Osvaldo Hurtado, que para mí es un gran referente, persona cercana, persona que ha sido uno de los ejemplos para entrar en la política, porque una persona con la edad y la sabiduría de Osvaldo, que camina libremente por las calles después de todo lo que ha hecho, de todas las acusaciones, no lo digo yo. Nosotros tenemos en él un referente y yo me enorgullezco de que él sea parte de una mesa que empujó este proyecto de ciudad. También la lucha individual de Lazo es aleccionadora. Para mí, justamente... Yo conozco mucho no soy muy amigo de su jefe de partido o de su líder presidencial, pero reconozco que él hizo una actividad como la suya como la mía. Es así es que no me desvincule de los jóvenes. No le desvinculo. Porque por supuesto no lo desvinculo. Vine a Quito a ser un país y he logrado mis propósitos, de manera que estamos en el mismo andarivel. Esperamos llegar todos como ustedes, que son referentes de honestidad, transparencia y de haber hecho mucho por este país. Por eso yo creo que la irresponsabilidad no tiene una edad. La misma irresponsabilidad que cometió el señor Barrera
de dejar este proyecto para Quito no se puede repetir después en un joven que determina que se tiene que hacer una ampliación. Yo creo que el metro en sí mismo sí tiene que ser el centro de la movilidad, y eso hemos coincidido todos los que hemos hecho este plan de gobierno, porque nuevamente, si el metro de Quito no funciona y lamentablemente nos dejan una obra casi lista bajo la superficie, pero arriba no ha pasado nada. No se renegociaron las rutas, no se deja el sistema unificado de transporte multimodal que tenía que darse por ordenanza desde hace 8 años. No se deja lista la plataforma del pago unificado para el transporte. Quito tuvo con Roque Sevilla la tarjeta magnética para pagar el trole. Lamentablemente en la administración del general Moncayo eso se dejó de utilizar, y Barrera después hundió en este fundamentalismo de decir que todo el que llega funda de nuevo la ciudad. Dejó parados proyectos importantes que no tenían bandera política. Entonces, alrededor del metro, nosotros estamos proponiendo un incentivo para que el desarrollo, especialmente para esa generación millennial de vivienda, no tenga que irse a los valles, no tenga que irse a la periferia quienes no pueden pagar una vivienda digna. Tenga que ser justamente por donde pasa la ruta del metro de Quito. Tenemos que tener una ciudad movible desde la planificación urbana, que los trabajos estén aquí. ¿Qué hizo el fundamentalismo de Barrera? Expulsó a la industria más grande de la ciudad, la empresa más grande de esta ciudad, el grupo La Favorita, que fue un ejemplo y un orgullo para nosotros. Tuvimos nosotros una visión, perdimos a La Favorita porque Barrera lo expulsó, porque aquí no habían zonas industriales. Hoy por hoy el grupo La Favorita está en otro cantón, y así las empresas más importantes. Un candidato de su misma edad, no sé cuál sea mayor o menor, pero están en la línea de los mismos propósitos, los veo muy vinculados, y qué bueno por Quito, que haya nuevas mentalidades, nuevas proyecciones, un cambio de estilo, una actitud y una acción con otros enfoques, con nuevas iniciativas. Yo amo profundamente la creatividad, las visiones que deben acompañar a la marcha de cualquier emprendimiento, y peor de un emprendimiento que a todos nos interesa, el emprendimiento en la capital de la República. Pero aparte de verlos dispersos, lamento que no se hayan puesto de acuerdo para conducirnos abierta y concretamente a modificar nuestra intención de voto. Nos dispersan con planteamientos que son hipersimilares, y va a dar pena que tal vez una clientela electoral sume más votos, y usted sabe que en estos tiempos uno puede ganar la alcaldía de Quito con 1,000 votos. Con un 30%, como prevé Fernando Carreón acertadamente. Y sí, yo creo que hay candidatos, como decía antes, decentes. Hicimos mucho, algunos candidatos para tratar de unificar. Si se refiere a Juan Carlos Solines, por ejemplo, bueno, él tiene más de 50 años, tenemos una diferencia de edad, pero tenemos una amistad que yo considero muy sincera. Él a mí me ha dado muchos consejos, y yo creo que es respetable el que él haya entrado a esta lid electoral. Tenemos visiones similares muchos candidatos, porque precisamente el momento de esta ciudad es tan catastrófico que creo que las soluciones están dadas para que haya un pacto de gobernabilidad posterior. Yo creo que esta ciudad no va a ir al populismo. Yo creo que esta ciudad, el mito que está construyendo el general Moncayo y la izquierda democrática de la posibilidad de que gane el señor Yunda, es un mito más que nada por un cálculo electoral. Pero esta ciudad tiene muy claro quiénes fueron radiodifusores decentes como ustedes, que sufrieron los embates de los últimos 10 años, y quienes tienen los problemas en un escenario de frecuencias bastante complejo. Y yo creo que la ciudadanía se da cuenta, porque Quito ha tenido 2 casos históricos desde el retorno a la democracia que se podrían vincular a un voto populista. Yo creo que Quito tiene una votación bastante informada.
fruto de ello es que el general Moncayo lidera las encuestas, porque las personas dicen, el general Moncayo tuvo experiencia, nos recogían bien la basura en el 2009, había orden en la ciudad, y ese es uno de los fracasos generacionales que tenemos. Pero justamente esa es una de las luces de que esta ciudadanía va a poder votar por planes de gobierno, va a poder votar por ideas igualmente, y por movimientos políticos serios. ¿Usted se da cuenta de que la actual situación del país, el abandono del campo, el abandono de las regiones que están atrás de las urbes consumidoras, ha tenido en el Estado un adversario perseverante y dañino? ¿Ustedes quieren reponer el rol que deben cumplir las urbes grandes con respecto a su entorno, como piensa Juan Carlos Solines, por ejemplo, de crear módulos de acción productiva significativos donde permanezcan, no abarroten a la ciudad, a la ciudad de Quito, y permanezcan en sus lugares donde prioritariamente ellos pueden dar un magnífico resultado en términos de producción, de trabajo, de afianzar lo que yo doy en llamar la profesión productiva del Ecuador, que es la agricultura, que son los emprendimientos que sirven a las ciudades. ¿Es así? Entonces, más colegios, más fábricas, más facilidades para el emprendimiento, optimización de los ámbitos paralelos a la urbe, van a ser significativos y muy importantes, que sean catalizados por un liderazgo desde la ciudad. Un poco me explico de esa manera. Me gustó mucho el planteamiento de Juan Carlos. Usted los comparte y veo que en el plan de gobierno habla de lo mismo. Es que cuando le digo que hacemos un plan de trabajo de 19 meses junto a Federico Pérez, que piensa en la prefectura, nosotros creemos que la generación de empleos está dada justamente en un ejemplo muy específico que ya ha planteado Federico Pérez como eje de la campaña, la producción del chocho, que puede sonar tan simple como esa. Pero si nosotros logramos recuperar en la ruralidad la fuerza de la producción agrícola en un producto como el chocho, que tiene uno de los crecimientos más importantes en este momento en Estados Unidos y en mercados asiáticos, porque es considerado una super comida por sus capacidades y cualidades proteínicas. Y en Quito tiene es como la rosa quiteña, que por estar en la mitad del mundo, por la posición del sol, tiene el tallo más fuerte. El chocho de Quito, del distrito y de la provincia, tienen unos componentes que nos hacen pensar que es un producto de mucho crecimiento. Nosotros estamos planteando la regeneración productiva desde la prefectura con el fondo de emprendimiento y un fondo de innovación. Paralelamente a eso, el centro de acopio en 2 lugares que ha planteado Federico, en el noroccidente, en Mejía, y uno en la Ruta Escondida, con institutos de educación superior para poder innovar agrícolamente en esos lugares. Y ahí es donde interviene la alcaldía para lograr que el puerto de Quito, que es nuestro aeropuerto, se convierta en un puerto verdadero de exportación de producto innovador local. Aprovechar esa zona franca para construir así la lógica productiva ciudad-región. Cuando pensamos nosotros en que el camal metropolitano tiene que salir de la ecuatoriana, pensamos en que se cumpla lo que dice el COTAD, que la prefectura de Pichincha lo pueda poner en el noroccidente de la ciudad y que deje de ser un lugar contaminante en medio de la urbe. Toda esa visión productiva solo se la puede hacer entre alcalde y prefecto. Por eso a mí me ha sorprendido sobremanera, y eso es lo que yo he querido discutir con el general Moncayo en debates, cómo ha elegido, con el debido respeto al capitán Zapata, pero uno tiene que llegar en un equipo sólido, prefectura y alcaldía, porque de esa manera uno sólido puede en tener programa. Sólido en programa y sólido en la relación de confianza.
¿A quién eligió Federico Pérez como viceprefecta? Eligió a Blanca Sacancela, una persona que viene de la ruralidad. Fue presidenta de la comuna de Lumbicí, trabajadora comunitaria de la ruralidad por eso mismo. ¿A quién eligió también con mucho respeto al perfil? El capitán Juan Zapata como viceprefecta, a la hija de Gerardo Morán. Entonces, cuando uno quiere construir un proyecto responsable, lo hace ciudad-región, con una visión de que lo único que va a sacar adelante en este momento a la ciudad y a la provincia es el desarrollo productivo que usted y por lo visto Juan Carlos Solines acertadamente han identificado que el desarrollo productivo rural va a sacar adelante en la generación de empleos a la ciudad y a la provincia. Pero hay que ganar la prefectura y hay que ganar la alcaldía con votos. Ese es el reto, Gonzalo. Con votos. Ese es el reto. Y la gente se siente representada, por ejemplo, en mi vecino. Se siente representada porque lo ve de igual a igual, por decirlo de alguna manera. También son luchas respetables que debemos presumir también tienen una opción o pueden tener por supuesto. Una opción. Usted va a ser respetuoso de esas manifestaciones sociales. ¿Con quién piensa gabelar, por ejemplo, al vecino? ¿Con qué tipo de discurso, de planteamiento? Y de que el pueblo elector vea fehacientemente que usted está en condiciones, como lo presentó su líder de partido. Aquí está el nuevo alcalde de Quito. ¿Visionario, Guillermo? Yo agradezco a Guillermo que se haya jugado por un perfil responsable frente al populismo. Y efectivamente, para hacer ubica todos el populismo, los cambios... ¿usted en qué candidatos? Por ejemplo, en el capitán Juan Zapata. Yo ubico populismo. En el señor Jorge Yunda ubico populismo. Y yo creo que no siempre el más famoso va a ser el mejor gobernante. Como un joven per se, por ser joven, tampoco tiene una garantía de ser un buen gobernante. Pero hay que entender que la responsabilidad política de esta ciudad no puede tener ya nuevos procesos de improvisación. Yo creo que nuestra votación tiene un gran diferencial y es que somos emprendedores, junto a Federico Pérez, que nosotros sí sabemos y podemos demostrar pero usted que también generamos puede ser trabajo. Un gran improvisado. Yo no soy improvisado y lo he demostrado en cada uno de mis actos en mi vida privada. Yo puedo ser un improvisado para la alcaldía de Quito. Y en mi vida pero usted en su tarea personal, específica, en su... Yo me he formado para ser alcalde de Quito. Yo he tomado la decisión justamente de hacerlo solo si teníamos un equipo responsable alrededor nuestro. Y las improvisaciones se dan cuando usted ve a algunos candidatos que de última hora se inscribieron, que empezaron a proponer a muchas personas ser candidatos y finalmente tomaron otras resoluciones. Si yo me siento feliz de algo es que tenemos la seguridad de tener un proyecto en el que sabemos hacer a partir del día 1 con una agenda legislativa con el bloque de Cleo, con un equipo de concejales de primer nivel transparentes y decentes, con un prefecto que también tiene mucha claridad en su plan de gobierno y sabemos perfectamente cuál va a ser la agenda que tiene que tener esta ciudad para ser recuperada en 4 años. ¿Por qué alaba siempre la presencia en el binomio de Federico Pérez? Los méritos que yo los ponderé en algún momento y sigo ponderándolos, de ser un buen empresario, un empresario triunfador, pero en relación a la ciudad y a la provincia, las cosas la gente tiene que escoger bajo otras características, otros condicionamientos. ¿Usted cree tener los mejores y Federico los mejores? Para campaña está bien, pero el reconocimiento suyo a otras personas me parece que gozan de una orfandad en su imaginario personal. ¿Usted está sobreestimado, sobreestimulado o tiene entereza para actuar por un proyecto en el que piensa darle una lucha sin cuartel a sus planteamientos y a sus visiones? Perdone, candidato, que le ponga de esa manera. No se preocupe, respeto su criterio y lo anoto desde hoy para poder demostrarle en 4 años por qué estaba preparado para ser alcalde. Humilde. No, yo creo que es importante que esa humildad no se vea tampoco reflejada en que
por el hecho de ser joven, por el hecho de tener 35 años, se nos quiera decir que no estamos preparados. No sé quién le haya dicho. Yo veo ahora gobernantes como el de El Salvador, que acaba de ganar con 37 años de edad la presidencia, después de haber hecho una gestión ejemplar en la alcaldía. Y finalmente creo que eso es lo más importante a la hora de construir un proyecto de liderazgo en la ciudad. Cuando yo resalto las facultades de Federico Pérez es porque construimos un binomio. Justo de eso se trataba un proyecto político responsable. Usted en eso es muy leal. Y hay que ser leal porque, de nuevo, Gonzalo, uno de los errores que ha cometido Quito y que hemos cometido nosotros es votar por un alcalde y otro prefecto. Porque hoy por hoy la necesidad que tiene esta ciudad para salir adelante requiere del apoyo y el equilibrio con la prefectura de Pichincha. Y bueno, también anoto su sabio consejo de pensar de que he sido vanidoso con lo que he dicho. Me retracto porque uno de los problemas de este país ha sido que hemos tenido líderes en los que más ha pesado la vanidad que la voluntad. Imagínese Rafael Correa. Ese es el claro ejemplo. Usted podría ser un Rafael Correa en la alcaldía por su temperamento, por sus agallas. Imagínese que el ejemplo que nos dejan es precisamente que tenemos que hacer todo lo contrario y que tenemos justamente que no es uno el que gobierna, es un equipo. Y es un equipo que tiene que estar preparado con un partido sólido. Si uno no confía en el líder del partido, ¿uno para qué está ahí? Si uno no confía en los partidos en sí mismo, porque se dice hoy, los partidos políticos ya no existen. ¿Qué dicen los consultores? Saca los partidos, entra en un proceso porque nadie cree en los partidos. Yo en eso soy mucho más ortodoxo. Yo creo que a la democracia le hacen bien los partidos y que uno de los daños más grandes del correísmo fue haber destruido un sistema de partidos que de cierta manera, más allá de los problemas de la famosa partidocracia, era sólido. Y hoy por hoy, lamentablemente, tenemos estos partidos que de repente aparecen porque compraron firmas. Hace pocos días Teleamazonas sacó un reportaje donde 3 de los periodistas estaban firmados en los partidos, creo que del hermano del presidente actual. Esos problemas no pueden repetirse. Y si algo nos deja el correísmo, sobre todo en el escenario de cómo se tiene que gobernar, es que el caudillismo, y especialmente el caudillismo vanidoso, es uno de los problemas más grandes para el futuro. Juan Carlos, desarme su proyecto de movilidad. Créame que es una urgencia en que todos estamos pensando por ese votar, porque nos traiga la fórmula adecuada, certera, propia de estos tiempos. Nosotros hemos propuesto una visión de cambio absoluto en el sistema de rutas del transporte público de esta ciudad. Nuestra prioridad a futuro es el peatón, indudablemente. Una ciudad que pueda construirse, como decía antes, en el eje del metro para que las nuevas generaciones no tengan que utilizar el auto, puedan agarrar un transporte público moderno, eficiente, seguro, eléctrico. Por el otro lado, nosotros creemos y no ofrecemos en nuestro plan de gobierno ninguna nueva vía, porque consideramos que es un error en este momento incentivar más ventas de vehículos. El año 2018 fue el récord de venta de vehículos en Quito de los últimos 10 años. Más de 60,000 nuevos vehículos en la ciudad. Eso es insostenible. Entonces nosotros creemos que esta articulación de un sistema de transporte público nos va a permitir, con el proyecto del metro, que es una realidad, más allá de los cuestionamientos, lograr que la gente se incentive al uso de transporte público. Hay un tema adicional que cambia cosas fácilmente. La tecnología, por ejemplo, en el uso de telepeajes. Esta ciudad tiene 2 peajes urbanos precisamente a los valles y parece sencillo, pero precisamente esa diferenciación entre alcalde y prefecto ha hecho que ni siquiera tengamos el mismo telepeaje en los 2 peajes. Hay que eliminar esos peajes con la tecnología. Hoy por hoy es fácil, se pega un sticker que en 2 años, a través de la revisión matricular que tiene el municipio de Quito, tendrá una obligatoriedad, según nuestro plan de gobierno, a los ciudadanos de tener este dispositivo, que además nos lleva hacia un concepto que es el de telepeajes, peajes urbanos. Cuando tú quieres entrar al hipercentro en ciertas horas, vas a tener que pagar un peaje entre 50 centavos y $1, y eso permite no solamente generar un desincentivo al uso de vehículo,
sino generar mayor movilidad. El problema de Guayasamín, por ejemplo, más allá del tamaño del túnel, es que finalmente ese peaje es un dolor de cabeza, es un peaje que obstruye la movilidad. Simplemente poniendo este dispositivo electrónico en conjunto con la prefectura, nosotros estamos generando más movilidad y nuevamente que ojalá el pico y placa se pueda terminar pronto con esta política que equilibra, que es la de los peajes urbanos. Sume esfuerzos, empeños, creatividades propias suyas para acabar con el caos del hipercentro quiteño. Nosotros creemos que el hipercentro solo puede acabar su caos con transporte público de calidad, con movilidad en las veredas para el peatón en buena calidad. En esta ciudad, una persona con discapacidad no puede caminar por nuestras veredas, no hay árboles. La maraña de cables que tenemos ahí, la mayoría de ellos de empresas de telecomunicaciones privadas, hacen que sea una ciudad que no sea caminable. Si logramos encima del proyecto del metro empezar un primer corredor peatonal... ¿A terminar con el...? Por supuesto, y parece tan sencillo como eso, pero hasta el gobierno nacional le quitó la competencia a la ciudad de sus postes, Gonzalo. Quito no tiene, la alcaldía no tiene en este momento la competencia del poste, no puede soterrar. Proyecto que acertadamente hizo Barrera. Empezó el soterramiento en muchos lugares y el gobierno correísta... Qué hermosos son esos rincones. Justo por eso. De una urbe moderna, ¿no? Justamente por eso. Y lamentablemente el gobierno nacional, en persona del expresidente Correa, le quitó a Quito la competencia de los postes. Hay que recuperarla, como consta en nuestro plan de gobierno, y hay que lograr este proceso de regeneración urbana que no requiere fondos municipales, porque esos cables tienen que pagar una tasa para que esos proyectos se los haga desde el privado que usa espacio público y la ciudad tenga no unos cables que dañan esta maravillosa ciudad que tenemos, sino una ciudad caminable para todos. Como joven que es, como emprendedor exitoso que es, hay que reconocerlo. Usted va gallardamente adelante con sus empresas. Gallardamente no le confunda con ningún calificativo diplomático ni cosa por el estilo. Gallardamente es energía positiva, señales de triunfo, de seguridad, de eficiencia para alcanzar los objetivos. Eso vean usted. Gracias. Y es buena nota para la ciudad de Quito. Lo que vale la pena también es que nos salude el financiamiento. Háblenos del financiamiento, de todo lo que hay que hacer en la ciudad de Quito. Mire usted, corregir solamente el tema de Quito con alambres por todos lados, conexiones de todo orden, esta anarquía, de no permitirnos ni ver el cielo, ¿no? Es así. ¿Con qué piensa usted financiar aquello? ¿Quiénes deben pagar ese recambio generalizado de la infraestructura pública de la ciudad? Esa obra específica la debe pagar quienes usan esos cables, quienes han colocado esos cables, que son las empresas privadas de telecomunicaciones. Vale. La ciudad, como digo, no puede estar fea por los intereses de unos pocos, y esos intereses empresariales tienen que ser también responsables con la ciudad. Son ellos los que pusieron un amparo constitucional para que no se les obligue a soterrar los cables. La ciudad no puede estar a expensas. ¿Usted descubrió ese amparo constitucional? Es público porque fue un juicio público. Y la ciudad tiene que lograr un diálogo certero, correcto con esas empresas para que ellos colaboren con la obra. Y en muchos otros lugares el impuesto a la mejora que se cobra cada año en los impuestos municipales muchas veces no va al ciudadano. Ese ciudadano tiene que ver las obras reflejadas en su propio barrio. Y creemos nosotros que el tema de aceras, bordillos, no tiene que estar tampoco en el monopolio de la EMOP. Tiene que generar trabajo. Y ahí hay mecanismos que hemos ideado en nuestro plan de gobierno para generar microempresa en el barrio, para que ellos mismos puedan hacer la obra inmediatamente con esa tasa de mejoramiento y con el acompañamiento técnico del municipio. De esa manera nosotros solucionamos un problema de desempleo, pero al mismo tiempo logramos nuestro cometido en el plan de gobierno, que es cambiar, por ejemplo, la regeneración urbana en un barrio. ¿A qué destinaría el 70 o el 60% de ahorro burocrático?
en la administración de la ciudad de Quito? Tienen que ser obras de regeneración en los barrios. Este momento la ciudad requiere generar más parques y espacio público de calidad. La seguridad es una prioridad y la mejor política de seguridad que podemos generar nosotros es la apropiación del espacio público con iluminación, con buena calidad, y venceremos así al microtráfico. ¿Cómo piensa solucionar el problema de la longitudinalidad de la urbe a través de una transversalidad de la urbe? Puentes a desnivel, túneles, lo que sea. Pero este momento, no dejar que la aglomeración sea de aquí 60 kilómetros hacia el norte, 60 kilómetros hacia el sur. Imagínese que todo un recorrido por la urbe quiteña reflejaría como irnos a Ibarra y volver. Es así, a veces más tiempo por el tráfico. Usted ha dicho lo correcto, el problema en esta ciudad de movilidad, al menos en el hipercentro, es la movilidad de occidente a oriente o viceversa. La solución es tan sencilla en una primera fase como la negociación de esas rutas de buses. El momento que logremos la unificación del pago del transporte, la famosa caja común, se acabaron los intereses de ciertos operadores privados de buses que han captado ciertas rutas porque son las más rentables. Entonces, simplemente ese proceso de negociación ya nos va a poder ayudar a que haya una mejor movilidad occidente-oriente, nuevamente para poder fomentar el uso del metro, que tiene que ser esa solución. El problema es que si no se cumplen los estudios que dicen que 400,000 personas se van a mover en el sentido norte-sur en esta ciudad en el metro, la ciudad está fregada, Gonzalo. El precio que se está planteando ahora en la nueva ordenanza que se está discutiendo es de 70 centavos por el sistema unificado de transporte. Y lamentablemente, si no hay 400,000 y hay solo 320,000 usuarios utilizando el metro de Quito, ya tenemos una tarifa de más de $1.07. Es decir, la ciudad tendría que subsidiar 37 centavos diarios por ese bus por pasajero. Y última pregunta, ¿cómo piensa reivindicar la presencia del taxismo moderno, contributivo, del taxismo educado, del taxismo caballeroso, del taxismo de sus abuelos y los míos, de sus padres y los míos? Un taxismo fantástico. Los amarillos ahora convertidos en mafias, como usted les califica, ¿cómo los piensa repudiar, desorganizarles o activarles a una acción de beneficio a la colectividad y no de beneficio a ellos? Cuando se acaben los cupos y se acabe el sistema cooperativo gremial que ha tenido secuestrado también a muchos conductores del taxismo, eso va a hacer que la realidad sea lo que un usuario ponía el otro día en una red social. Decía: pedí un Uber y llegó un taxi amarillo. Coincidió que era la placa y con la información que yo tenía, me subí y me sorprendió la calidad del trato y le felicité porque es un señor que entendió la nueva realidad. La tecnología trae eso. Si los taxis entienden que la tecnología es una realidad, que no se puede parar desde un escritorio, el taxismo va a comprender que tiene que subir sus estándares de calidad y que la ciudadanía los va a elegir, y los va a elegir porque nuevamente puedes pagar a través de tu teléfono. Es decir, ya no tienes el problema de me subo, no tengo cambio, no me pague con un billete de 5. Unidades limpias porque el usuario califica, unidades que tienen seguridad y confianza, y yo creo que ahí es donde tenemos que poner los incentivos para equiparar también, porque lo que no puede haber es una competencia desleal en quienes sí cumplen algunas normas y otros que no. Y creo que esta ciudad requiere volver a ordenarse en esos sentidos. El exitoso alcalde de la ciudad de Guayaquil hoy está entendiendo de que se descuidó. El taxismo está apoderándose del taxismo el AMPA. Y eso es cosa muy grave que puede retratarse también en la capital de la República. Hay que comenzar con planes sólidos para que nos exhiba, y ese va a ser un gran motivador de adherentes para usted.
y para todos los candidatos. Esperemos que los más jóvenes este momento tomen el control de la urbe, con todo respeto, naturalmente, otras candidaturas 100%. Que también... ¿Con quién le gustaría a usted debatir? Ya. Con el general Moncayo. Vale. Y me gustaría debatir nuevamente por las ideas de la ciudad. Yo no voté nunca por Moncayo. Mi primera elección en la que voté en este país, en la alcaldía, fue precisamente en la reelección del general Moncayo con Rodrigo Paz. Yo trabajé por Rodrigo Paz y di mi voto por Rodrigo Paz porque ya creía que estaba equivocada la visión de esta ciudad. ¿Usted quiere ascender en el ranking? Por supuesto, nosotros queremos ganar, Gonzalo, porque creemos que tenemos la propuesta más responsable que se ha construido por la ciudad. Tenemos las ganas, el ímpetu de poder llegar a la ciudad y demostrar que podemos cambiar las cosas y que tenemos un gran equipo para hacerlo. Por eso es importante que logremos un proceso responsable democrático. Yo sí creo que el general Moncayo debería darnos el ejemplo a todos de poder debatir con mucha altura. Él ayer en una radio o esta mañana ha mencionado que él no puede debatir con amateurs. Y yo le comprendo porque finalmente él tuvo debates con personas como Rodrigo Paz. Eran otras épocas. Pero yo creo que el ejercicio de ejemplo democrático del debate que tanto daño nos hizo, inclusive en la última campaña con el señor Moreno, que no quiso debatir y el general Moncayo le pedía debates, sería importantísimo, inclusive para que el general Moncayo pueda darnos un ejemplo de lo que él ha hecho en administración. Creo que eso ayudaría a construir un nuevo momento para esta ciudad. Yo sí quiero decir algo, si gana el general Moncayo, yo sería el primero en poner a disposición nuestro plan de gobierno y en expresarle ahí sí personalmente mis miedos. ¿Cuál va a ser el papel del señor Antonio Ricaurte y de Vive en las administraciones? ¿Qué va a hacer con su concejal Mario Granda, que hoy tiene la administración zonal Eugenio Espejo y él le ha puesto como candidato a concejal dentro de su alianza? ¿Cuál va a ser el papel del señor Gustavo Larrea en la alcaldía? Son temas que yo quiero consultarle. Este tema del señor Juan Zapata, porque el otro día hablaba el capitán Zapata sobre el tema de taxis y Uber y decía, yo no puedo dar una opinión, esa es responsabilidad del alcalde, pero yo estoy a favor del taxismo. Y el general Moncayo en una entrevista decía, yo voy a aceptar que vengan las plataformas, son una realidad. Entonces, son temas que tenemos que discutir. Yo me acuerdo, yo tenía 21 años cuando él se reeligió alcalde. Y por aquí la ciudad pasaban las cabinas del teleférico en esa campaña. Yo me acuerdo. Y el teleférico hoy es uno de los proyectos que no funcionó. Entonces, yo sí quisiera debatir sobre estas ideas de ciudad, tomando en cuenta que él nos ha considerado a todos. Además, yo creo que a personas como César Montúfar, el mismo Juan Carlos Solines, el general Moncayo, no puede llamarles amateurs. Yo lo acepto por mi edad, pero personas que me parece han hecho mucho por este país, inclusive en la guerra contra el correísmo, no pueden ser llamadas amateurs. El general Moncayo apoyó a Rafael Correa, Alianza País, votó absolutamente todas las leyes de Alianza País cuando fue diputado, y esos son temas que merecen una explicación y no minimizar a otros candidatos. Nuevamente, hoy no voy a hablar por mí, pero hablo por personas decentes en esa papeleta que no pueden ser llamadas amateurs. Amateurs es iniciadores. Por eso mismo. No dice un despropósito, son iniciadores. Yo creo que personas como César Montúfar, Juan Carlos Solines no son iniciadores tampoco. No, Juan Carlos no. César tampoco. Usted es un... Primera campaña. Sí, el general Moncayo se ha referido en esos términos, por eso digo, no hablo por mí, pero... Por eso quiere el debate. Se tendría que debatir con todos. ¿Qué le busca demostrar o qué le buscaría demostrar al general? Son estas discusiones, Gonzalo, discusiones sobre la visión de la ciudad, sobre cuáles son las diferencias en la ciudad que él dejó con la ciudad de hoy. Son 412,000 nuevos habitantes del 2009 al 2019. Como decía antes se pintaban los taxis y se ponía un sello, hoy se usa tecnología y plataformas. ¿Cuál es esa visión, sobre todo para los próximos 20 años en una ciudad
que él quiere hacer una transición, pero ¿transición a qué? Él ya hizo una transición y nos dejó, por ejemplo, a 2 concejales, al señor Antonio Ricaurte como candidato oficial de él en el 2009 y Sergio Garnica, que también era su concejal, que hoy está con Grillete. Entonces, esas explicaciones creo que se tienen que debatir en una campaña y eso no es solamente lo que yo busco, sino creo que muchos de los candidatos han exigido al general Moncayo debatir precisamente por eso. Los ciudadanos que le han escuchado dirán, complicado está la situación en el escogimiento de mi voto para alcalde de Quito. Hay buenos cuadros. Aspiro que los jóvenes tengan la opción que usted me dice que yo no quiero. No, por el contrario. Es la crítica que hemos recibido y sabe que es lo triste, Gonzalo, y no por usted, pero las redes sociales creo que han cambiado absolutamente todos los conceptos de la política, porque ahora, si antes los insultos eran en grafitis, hoy por hoy son directos. Y el insulto que a mí me dicen es otro Rodas. Y yo cuando me pongo a pensar en eso digo, no una persona puede causar un fracaso generacional tan grande para lograr que una generación se pierda. Y ojo, no es solo el señor Rodas. Iván Espinel tiene exactamente mi edad y es un delincuente que está preso y que otros delincuentes acaban de tomar su partido, lo cual es vergonzoso para participar en esta elección. Entonces, ¿y por qué ese eso problema le gusta a la gente? De la juventud a una parte de la gente le gustan. Yo creo que el correísmo hizo mucho daño a nuestra generación. Yo creo que quienes no vieron, como el general Moncayo que apoyó a Rafael Correa, quienes no vieron lo que iba a pasar, causaron mucho daño. ¿El arribismo? No es un arribismo, porque creo hoy que muchas de las élites... ¿La búsqueda por enriquecerse? El afán desmedido por enriquecerse. Y ese es un problema que sí resalto en los millennials. Y ese es un problema de nueva generación que quiere un enriquecimiento rápido, sin valores. Y ese es el peor daño que hizo el correísmo. El correísmo generó una serie de funcionarios públicos. Ahí tiene razón Gonzalo, social. Tiene mucha razón y yo creo que uno de los peores daños en mi generación es que el correísmo generó toda una generación que vio en los valores, por ejemplo, de Fernando Alvarado, que se enriquecieron en 10 años de una manera inhóspita, y terminaron teniendo funcionarios medios que decían, bueno, si el ministro sí, ¿por qué no yo? Ese es un daño que hay que cambiar con referentes. Por eso cuando uno piensa en referentes, sí piensa en la edad. Osvaldo Hurtado es un referente ético, moral. Sixto Durán Ballén indudablemente lo era. Y no podemos generar ahora falsos ídolos como Rafael Correa. Para mí es un referente, Federico, un referente empresarial absoluto. Federico Pérez es una persona empresarial. Por supuesto, pero además una persona que tiene una visión y una innovación. Para mí es admirable que Federico vuelva a la prefectura. Federico es una persona que en el ámbito privado ha tenido todo. Yo le decía la semana pasada en un mensaje muy personal después de un debate en la Cámara de Comercio donde la señora Paola Pavón del correísmo lo insultaba, lo denigraba, habían correístas causando lo que han causado en este país, ese daño social tan grande. Yo esa noche le escribí a Federico un mensaje, le decía, Federico, realmente admiro que haya vuelto. No puedo pensar lo que usted esté pensando en su mente mientras los nietos y sus hijos estaban ahí. Yo decía, ¿para qué volver? Eso admiro también el general Moncayo, que quiera volver. En Guillermo Lasso, indudablemente, además de la cercanía de principios que tengo con Guillermo, y creo que esos referentes hay que seguir haciendo que estimulen a las nuevas generaciones. Juan Carlos Holguín, innovar para cambiar. El eslogan y el plan de trabajo medianamente explicado, porque no fue tan diligente en la exigencia el periodista, más no el candidato que ha estado, digamos, protagonizando una plática para establecerse en la conciencia de los ciudadanos, hablarles con claridad. Controle un poquito el temperamento y va a tener éxito. Muchas gracias por el consejo.
92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia. Desde Avenida República número 500. Una estación de Radio Cadena Democracia.